Una de las consecuencias, quizás más difíciles para nosotros del pecado, es que el pecado distorsiona la realidad de las cosas. El pecado afecta en nuestra vida de tal manera que nos hace tener un entendimiento distorsionado de la realidad, un entendimiento distorsionado de la verdad, a tal punto que muchas veces el pecado nos engaña. Y esto aplica obviamente a muchas áreas de nuestra vida. Pero en esta mañana quisiera enfocarme en un área en específico, y es en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es decir, el pecado nos puede engañar de tal manera que afecte la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. El pecado engaña al hombre haciéndole sentirse bueno. Es muy fácil para nosotros sentirnos buenas personas. Muchas veces podemos sentirnos por el pecado merecedores de ciertas cosas. Podemos pensar, y de hecho procuramos y nos gusta, nos encanta sentirnos importantes. Nos encanta sentirnos que recibimos un trato especial. Nos encanta pensar en nosotros de tal forma que pensamos que debemos de ser reconocidos. Y muchas veces no valoramos las cosas de una forma correcta, sino que valoramos las cosas desde una perspectiva equivocada, porque el pecado nos afecta para hacer esa valoración. Y no solamente nos hace creer, sino nos hace sentir, y lo tomamos como una verdad, que por ejemplo somos aptos para buscar hacer justicia por nuestros propios medios. ¿O acaso usted nunca ha sentido el deseo y de alguna manera la facultad de poder hacer un juicio en contra de otro? El pecado nos engaña de tal manera que busquemos hacer justicia por nuestros propios medios. Y ese deseo de hacer justicia, que si lo pensamos, ¿la justicia es algo malo? No, de hecho la justicia es parte del carácter de Dios. Dios es justo. Y porque Él nos creó a su imagen, nosotros como seres humanos en nuestra naturaleza tenderemos a buscar la justicia como un reflejo de la imagen de Dios en todos los seres humanos. El problema es que el pecado nos engaña de tal forma que nos hace pensar que tú y yo tenemos la capacidad de hacer justicia. Y eso nos lleva a que buscando la justicia terminamos obrando de formas equivocadas. Hermanos, y este engaño no es algo que como cristianos estamos exentos. No valoramos que hemos sido hechos parte del cuerpo y que tenemos diferentes funciones, muchas veces precisamente por este engaño. Muchas veces sentimos que deberíamos de actuar como actúa el mundo y obedecer a esos deseos que nos impulsan a hacer cosas que en nuestro interior sabemos que no glorifican a Dios, pero que a veces dudamos si debería de ser la mejor forma de actuar. No sé ustedes, pero yo en más de alguna ocasión me he sentido un poco tonto de decir, bueno, ¿y por qué no reacciono mejor de esta forma? O a este que insiste en hacerme mal, ¿por qué no? Quizás yo debería de tratarlo mal también, al final es lo que se merece. O estoy perdiendo oportunidades porque no acepto lo que el mundo me propone y participo en corrupción, por ejemplo. O las consecuencias que a veces hay en el trabajo por querer hacer la voluntad de Dios y pareciera que es mejor obrar de formas inadecuadas. Sentimos que la sociedad, que el mundo, que Dios mismo nos debe cosas, que nuestra situación no es justa, porque servimos a Dios, porque procuramos obedecerle, porque procuramos adorar a Dios. Muchas veces preguntamos a Dios, en situaciones específicas, ¿por qué me está pasando esto? Creo que todos, en más de alguna ocasión, probablemente hemos preguntado a Dios, ¿por qué a mí? Y lo hemos dicho, o lo hemos pensado, o lo hemos sentido en nuestro interior, que quizás no merecemos lo que estamos viviendo.
O pensamos y reclamamos a Dios, Dios, ¿por qué no obras de X o Y forma si yo soy tu hijo? ¿Por qué no obras? Y sentimos que Dios debería de actuar de cierta manera porque de alguna manera en nuestro interior pensamos que Dios nos debe algo a nosotros. Esta mañana yo espero que la palabra de Dios nos enseñe que por la gracia de Dios, hermanos, debemos valorarnos correctamente y por la gracia de Dios procuremos todo el tiempo hacer el bien. El título del sermón en esta mañana es Miembros los unos de los otros. Y vamos a estar meditando en el libro, en la carta a los Romanos. Quiero poner brevemente el contexto de la carta a los Romanos para que podamos entender un poco por qué Pablo va a escribir el texto que vamos a leer a la iglesia de Roma. Se cree que la iglesia de Roma era predominantemente gentil, es decir, habían más gentiles que judíos en ella. Y hace un llamado, ustedes pueden ver en el capítulo 11 cómo Pablo está haciendo un llamado a los gentiles a no ser orgullosos. La intención de mostrar, Pablo, constantemente esa unidad que Cristo ha obrado tanto en judíos como gentiles, exponiendo precisamente y recordando constantemente que la salvación es por gracia, por la obra de Cristo, pero que es para todos, tanto para judíos como para gentiles. Pablo hace mucho énfasis en la justificación, tanto para judíos como para gentiles. Y Pablo va a comenzar a hablar de esa transformación que se manifiesta en la vida de los creyentes producto del Evangelio. El Evangelio transforma nuestra vida. Dios, por medio de la fe, al creer en el Evangelio, nacemos de nuevo y esa nueva naturaleza se expresa en nuevas formas de vida, nuevas formas de creer, nuevas formas de vivir. Y más que nuevas formas de creer, cambiamos en lo que creemos. Y no solamente en un aspecto personal, sino también cómo los creyentes se transforman en su relación hacia los demás, en su vida comunitaria, pero también en su vida en la sociedad. Todo lo que ha enseñado en los primeros 11 capítulos es verdad. De hecho, son indicativos. Algunos le llaman, si vemos la macroestructura de la carta, algunos la dividen en dos grandes porciones, del capítulo 1 al 11, donde vemos muchos indicativos, vemos mucha doctrina. Se considera que el capítulo 12, versículo 1 y 2 es como una bisagra que une la segunda gran parte del libro, que es del capítulo 12, versículo 13 en adelante, donde empieza Pablo precisamente a hablar algunos imperativos que deben de ser una consecuencia de todo lo que se cree que Cristo ha hecho por nosotros y que Cristo ha obrado por nosotros y en nosotros. Y esa bisagra es un llamado, me refiero al capítulo 12, versículo 1 y 2, es un llamado a rendir nuestra vida a Él, a presentarnos como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, porque ese se convierte en nuestro culto racional. Es decir, la única forma racional de responder a todas las misericordias de Dios que Él ha relatado durante 11 capítulos, que habla de la salvación, la justificación, el perdón de los pecados. La justificación es la declaratoria de ser justos por medio de Cristo delante de Dios, el perdón de nuestros pecados, la unidad con Cristo y también la unidad que trajo entre dos pueblos en los cuales había enemistad y muchas otras verdades más. La forma en que un creyente responde a eso es presentándose como un sacrificio vivo a Dios, rindiendo su vida a Él. Y además hay un llamado a no amoldarse a este mundo. Y ese es el contexto que nos ayuda a comprender, hermanos, que debemos tener una actitud correcta hacia otros por lo que Dios ha obrado en Cristo, procurando obrar en congruencia con lo que Dios es y Él ha hecho por nosotros, pero también buscando siempre hacer el bien. Y vamos a comenzar, quiero que busquen en sus Biblias, vamos a leer del 3 al 5, versículo 3 al 5, Romanos 12. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada,
Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente, miembros los unos de los otros. Pablo está haciendo un llamado aquí a desechar cualquier intención de sentido de superioridad. Porque en el contexto de la iglesia de Roma, algunos gentiles tenían un cierto sentido de superioridad sobre los judíos por el rechazo que ellos habían hecho al evangelio. Pero Pablo en el contexto les recuerda que ellos al final también fueron llamados por gracia, los gentiles. Por lo tanto, no tienen de qué jactarse. Y en ese contexto hay un llamado específico a cuidar la superioridad en la forma en cómo nos relacionamos unos con otros. ¿Por qué valoramos a los demás? La razón por la que valoramos a los demás no debe de ser las razones por las que en este mundo se tiende a valorar a las personas. Normalmente hoy en la sociedad, ¿por qué se valora a alguien? En muchas ocasiones, por lo que la persona puede dar a otros. Un profesional muy bien preparado, con mucha experiencia, va a ser muy valorado. ¿Por qué? Porque él puede aportar a una empresa, puede aportar a un científico, a avances de la tecnología, de la ciencia. ¿Por qué las personas con mucho dinero son muy bien valoradas en la sociedad? Por eso, porque tienen mucho dinero. O personas son valoradas por lo que pueden aportar a otros, una visión bien utilitarista, ¿verdad? Si me es útil, entonces lo valoro. Y cuando ya no me es tan útil, pues quizás es necesario buscar otras amistades, otras personas. Pero ¿cuál es la razón por la que debemos de valorarnos entre nosotros? Recuerde el contexto, no debemos amoldarnos a este mundo. La forma en que nosotros nos relacionamos no debe de ser conforme a la forma que este mundo dicta que tú debes de relacionarte. Pero también el valor que tenemos nosotros no debe de ser el valor que normalmente la sociedad, este mundo nos dice qué es lo que valemos. Es decir, cuál es nuestro valor o en dónde está nuestro valor. Y en ese contexto es que el mensaje de Pablo enfatiza precisamente que Dios obra por la fe y solo por la fe. Y esa fe nos ha unido a Él. Y el valor que nosotros tenemos es que somos hechos uno con Él. El valor que debe de llevarnos a reconocer la importancia de mi hermano no es lo que él pueda aportar. No es cuánto él aporte a la congregación financieramente, en servicio, en conocimiento. Esa no es la razón por la que yo debo de valorar a mi hermano. La razón por la que yo no debo de valorar a mi hermano no es porque, mira, vieras qué carismático es ese hermano. Y ocupamos la palabra carisma. ¿Saben qué significa carisma? Viene de la palabra charis, que significa don. O mira, qué buena onda es, ¿verdad? ¿Por qué estamos valorando a nuestros hermanos? La única base de nuestra relación con Dios es la fe en Cristo Jesús. Por lo cual la base de la relación entre nosotros también es la fe en Cristo Jesús. Y miren lo que quiero resaltar. Comienza Pablo diciendo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, él aquí se refiere a su llamado como apóstol. Él les está diciendo, por favor, no me vayan a ver a mí como un nivel más alto. Porque si yo estoy ejerciendo esta función como apóstol, es un llamado de Dios, es una gracia de Dios. Y en esa posición y en esa conciencia digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe, la convicción que tenemos. Porque nuestra fe nos hace entender que lo que somos es por gracia de Dios. Porque nuestra fe en Cristo nos hace entender que nuestro valor está en Él.
Y Dios ha distribuido precisamente a cada uno y vemos que somos ahora un cuerpo. Y que como cuerpo tenemos muchos miembros, como el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Y ya hemos hablado en otras ocasiones en esta serie acerca de ese punto. Hermanos, reconocer que somos un cuerpo, reconocer que nos necesitamos el uno al otro, ¿sabe qué va a lograr eso? Que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener. Porque aquel que dice que no necesita a sus hermanos, quizás no se ha dado cuenta que el pecado ya le engañó pensando que sí puede ser autosuficiente cuando no es cierto. La voluntad de Dios nos une a Cristo, pero es la misma voluntad que nos une a su cuerpo, el cual está compuesto por muchos miembros. Fíjense qué interesante, dice, somos un cuerpo en Cristo e individualmente, ¿qué dice? Miembros los unos de los otros. Cada uno individualmente es miembro de los demás. Estamos unidos, pues. Es como una mano, tiene 5 dedos, ¿verdad? Y cada dedo es parte de la mano. Así es tal nuestra unidad espiritualmente hablando. Y esto nos debe de llevar esta conciencia que nos guarda de tener una estima mayor que el que debemos de tener. Es decir, en la medida en que nosotros crezcamos en la convicción que somos miembros los unos de los otros, esa convicción nos va a llevar a no tener un sentido incorrecto de nosotros mismos, un valor incorrecto acerca de nosotros mismos. Pero también nos va a llevar a una conciencia. Versículos 6 al 8. Pero teniendo dones que difieren o que son diferentes según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿El qué? Usémoslos. Dios te ha hecho parte de este cuerpo, pero tú también tienes un llamado. Dios te ha dado dones, que es su gracia. ¿Para qué? ¿Para que los disfrutes? ¿Para que les saques el lucro? ¿O para que los uses en la edificación del mismo cuerpo? Usémoslo y empieza a dar ejemplos. Si alguien tiene el don de profecía, úsele en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, que lo haga con liberalidad. El que dirige, que sea diligente al dirigir. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Es decir, la importancia de mencionar los dones es que necesariamente implica que yo no tengo todos los dones. Y si yo no tengo todos los dones y ustedes tienen el don que yo no tengo, ¿qué significa eso, hermanos? Que nos necesitamos mutuamente. Y eso nos baja el orgullo, ¿verdad? De decir, no, yo no te necesito. Es que sí te necesito. Tú me necesitas y yo te necesito. Nos necesitamos mutuamente. El ejercicio de esos dones edifica el cuerpo. Aquel que recibe dones y no los ejercita, quizás tiene un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener. La congregación funciona como un cuerpo en Cristo y sus miembros permiten que esa gracia de Dios se manifieste en diversas formas a través de los dones. Debemos comprender que los dones es algo que Dios nos ha dado por gracia para la edificación de su cuerpo. No se trata de nosotros, se trata del cuerpo de Cristo. Efectivamente, Dios no necesita de nosotros. Hermanos, esa es su voluntad, en su soberanía, en su sabiduría. Dios ha querido que seamos uno con Él y que en nuestras limitaciones Él nos ha dado dones para que seamos edificados mutuamente. Requiere que no solamente que actuemos, sino que lo hagamos de forma correcta. Que ejerzamos esos dones de forma correcta. Pablo enfatiza mucho, si quisiéramos resumir en este contexto,
son dones que tienen que ver con hablar y servir. Pablo enfatiza, por ejemplo, que el de profecía sea ejercido en proporción a la fe. Y quiero aclarar algo. Cuando habla de profecía, está hablando de hablar la palabra de Dios. Porque ¿qué es la profecía? Es cuando una persona habla en nombre de Dios. ¿Se recuerdan los profetas? En el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Bueno, Dios les daba una palabra específica para el pueblo y ellos hablaban sus propios pensamientos. No, simplemente hablaban la palabra de Dios. Pues ahora cada uno de nosotros somos llamados a ejercer la profecía. Somos llamados a hablar la palabra de Dios. Recuerde que la profecía, como la vemos en el Antiguo Testamento, ya cesó. Es decir, Dios ya no está trayendo nuevas revelaciones. Si no, tendríamos que tener nuestra Biblia muchas páginas en blanco e ir escribiendo, seguir escribiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios ya la tenemos ahí. Aquel que tiene ese llamado a predicar, pues úselo, hágalo. En proporción de la fe, es decir, esa fe que nos permite tener la receptibilidad y la disponibilidad no solamente de aprender, sino de enseñar a otro lo que estamos aprendiendo. Y debe de ser ejercido bajo la gracia de Dios, entendiendo que eso es de beneficio para los demás. Probablemente algunos aquí tengan ese don. Hermanos, somos llamados a ejercerlo. Úselo. Úselo. No para convertirnos en conferencistas, ¿verdad? Para la edificación de nuestra iglesia. Por lo tanto, hermanos, debemos de reconocer que por la gracia somos llamados a guardarnos de tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. ¿Saben por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Yo no soy más importante que ustedes en la iglesia. Que lastimosamente se tiende a ver el pastorado de esa manera, como una jerarquía, ¿verdad? Bueno, ahora ya le subieron, porque ya no es pastor, sino que ahora también hay que subirle el nivel, entonces a algunos se han autoproclamado apóstoles. Pero eso no es así, son funciones. Delante de Dios, ¿cuál es tu valor delante de Dios? La sangre de Cristo derramada en una cruz. ¿Cuál es mi valor delante de Dios? La sangre de Cristo derramada en la cruz. Y por esa sangre somos miembros los unos de los otros. Pero en segundo lugar, hermanos, la gracia no solamente nos lleva a no tener un concepto incorrecto de nosotros mismos al reconocer que somos los miembros los unos de los otros, sino que por la gracia vamos a procurar hacer el bien. No podemos negar, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero también el Evangelio es el poder de Dios que sigue obrando en nuestra vida para transformar nuestra vida. El Evangelio requiere una respuesta. Cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio, Dios espera una respuesta de parte tuya y de parte mía. El Evangelio no es información. Tenemos muchas veces problemas con los imperativos. Y cuando digo imperativos me refiero a cosas que Dios nos manda que tenemos que hacer. Y yo entiendo que muchas veces tratamos de huir el hecho de, muchos de nosotros venimos de contextos legalistas y tratando de huir del legalismo nos causa problemas escuchar imperativos. Y nos vamos al otro extremo al pensar que la gracia es algo que Dios tiene que hacer por nosotros todo. Muchas veces oramos, Dios, dame arrepentimiento. Yo te hago una pregunta. ¿Acaso Dios no nos ha dado todo lo necesario para que pueda haber arrepentimiento en nosotros? Es que es importante entender la diferencia entre la gracia y el legalismo. ¿Saben cuál es la gran diferencia? No es el hecho de hacer o no hacer. ¿Saben cuál es el problema del legalismo? Las motivaciones y el propósito por el cual yo hago algo. Yo puedo convertir un mandato de Dios en legalismo. ¿Cuándo? Cuando yo pienso que a través de la obediencia a ese mandato yo me vuelvo digno delante de Dios. Y eso no es cierto, hermanos.
Porque nosotros somos declarados justos no por lo que hacemos. Somos declarados justos por la fe en Cristo. Pero no podemos negar que estando en Cristo hay cosas que Dios requiere que nosotros hagamos y tenemos que hacerlas. Y podemos hacerlas, ¿saben por qué? Por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos faculta para poder obedecer. La gracia de Dios nos faculta para poder vivir una vida en adoración y en obediencia a Dios. Porque Jesús vino y cumplió con la ley y fue obediente perfectamente. Ahora nosotros en Él, teniendo la vida de Él en nosotros, también podemos obedecer. Entiendo que no lo haremos perfectamente. Pero hermanos, entendamos que hay llamados que Dios nos hace de cosas que tenemos que cumplir. Porque ahora estamos en Cristo. Porque Él obró, porque Él actuó, porque Él hizo. Ahora yo también soy llamado a vivir como Él. ¿Se recuerdan el llamado que Pablo hace? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es que el Evangelio se expresa en fe, ¿cierto? En convicciones. Hermanos, pero también el Evangelio da frutos. Jesús habló de eso muchas veces. Una vida entregada a Dios, una vida que es consciente de la verdad del Evangelio, que cree el Evangelio, se expresará a través de transformación. Aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. ¿Por qué creen que? No olvidemos el contexto. Versículo 1 y 2. El versículo 2 dice, no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debe de ser transformada nuestra forma de pensar. Deben de ser cambiadas nuestras decisiones. Debemos de vivir de la manera en que el Evangelio y el reino de Dios requiere que vivamos. Y es por eso que va a tener necesariamente el Evangelio un efecto en nosotros. Los frutos de la nueva vida en Cristo, que se expresarán en la forma en que vivimos, que se van a manifestar de la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros, porque somos los miembros los unos de los otros. Inclusive la forma en cómo nos relacionamos con aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo. Somos llamados a vivir de esta manera. Es que, hermanos, entendamos. Fíjense qué interesante. Pablo está hablando de los dones, ¿verdad? Y yo le hago una pregunta. Pareciera un cambio abrupto que va a dar a partir del versículo 10, porque empieza a dar imperativos. Pero ¿será acaso que los dones no deben de ser ejercidos también de una forma correcta, con la actitud correcta? ¿Acaso a Dios no le importará nuestro carácter? Les pregunto. ¿Bastará con ejercer el don y ya? Si no, recordemos a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el grave problema de la iglesia de Corinto? No es la ausencia de dones. Es que ejercían los dones de tal manera que los llevaba a tener un concepto más alto de sí mismo de los que debían de temer. ¿Y por qué les pasaba eso? ¿Se recuerdan? Por la falta de amor. Porque ¿de qué sirve que hablemos lenguas angelicales y no tenemos amor? Podemos pensar tener la mayor revelación, pero si no tenemos amor, eso no edificará. Y por eso Pablo intencionalmente comienza a vincular el ejercicio de los dones a los cuales somos llamados a vivir entre nosotros, porque somos miembros los unos de los otros, sin olvidar que es importante la forma en que vivimos al momento de ejercerlos. Y comencemos a ver qué nos dice Pablo en ese contexto. Versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. El ejercicio de los dones sin amor no es correcto, hermanos, porque no glorifica a Dios. El ejercicio de los dones debe de ser dado en un contexto de amor. Y es interesante que Pablo especifica el tipo de amor.
Un amor filial, un amor de familia, un amor que reconoce esa intimidad del núcleo familiar. Una forma de amor que es capaz de tolerar las fallas, ¿o no? Como padres no somos capaces de tolerar las fallas de nuestros hijos. Muchas veces, como nuestros padres también toleraron muchas veces nuestras fallas. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Como esposos muchas veces no estamos dispuestos a tolerar ciertas cosas. Y es por amor, y en ese contexto debemos también nosotros ejercer los dones en amor. Pero ¿saben qué es otra característica del amor filial? Que hay una cierta lealtad. Bueno, debería de haberlo. Debería de haber lealtad entre nosotros, no por nosotros mismos, sino por Cristo. Porque estamos unidos a Él, porque somos uno en Él. Hablar mal de tu iglesia es hablar mal de Cristo. Muchas veces no lo entendemos. Hablar mal del cristianismo en general es hablar mal de Cristo. Y ese amor, hermanos, debe de ser ejercido con honra, con respeto. El amor sea sin hipocresía. No finjamos amarnos. No lo hagamos. Yo he escuchado personas, miren, muchas veces de verdad caemos en el engaño de poner palabras en nuestro vocabulario sin realmente ser verdaderas. A mí me impactó mucho, escuché a una persona decirle a otro, te amo mucho en el amor del Señor, y no lo conoce. Lo ha visto una vez. Nunca más lo volvió a ver, nunca más se volvió a interesar. ¿Será sincera ese dicho? Hermanos, guardémonos de la hipocresía entre nosotros. En el mundo eso está bien, es lo normal, es el día a día. Pero entre nosotros no puede ser así. Tolerémonos, animémonos, perdonémonos, enseñémonos mutuamente como una expresión de amor a los demás. Y sigue diciendo en el versículo, leímos el versículo 10, vemos otro imperativo, versículo 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Vamos a empezar a ver varios contrastes entre lo bueno que tenemos que hacer y las cosas que no debemos hacer. Hermanos, en aquello que requiere diligencia, no seamos perezosos. Hay un doble énfasis aquí. El ser diligente, pero a la vez el contraste es ser fervientes al momento de servir. Es decir, que cuando habla de diligencia, no solamente es hacer las cosas, sino cuál es el impulso interior por hacerlas. Hermano, nosotros servimos a Dios en el Espíritu. Deberíamos de ser fervientes en servir al Señor. Y no ser negligentes en las cosas que debemos de ser diligentes. Y eso aplica en nuestra vida personal, pero aplica también en nuestra vida comunitaria. Ser conscientes que servimos al Señor es el equilibrio. Es lo que nos ayudará a ser diligentes. Es lo que debe de generar en nosotros ese fervor por hacerlo. Es lo que nos va a guardar de no desanimarnos. Porque servimos al Señor, porque lo hacemos por Él, eso nos guarda a no desanimarnos. Eso nos guarda a no buscar el reconocimiento. Eso nos guarda de evitar hacerlo de forma inadecuada. Y vemos un imperativo más: a gozarnos en la esperanza. Versículo 12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los cristianos no solamente podemos, estamos llamados a regocijarnos. Pastor, pero usted no sabe los problemas que tengo, usted no sabe las situaciones que estoy viviendo, usted no sabe el dolor que puedo estar experimentando. Pues sí, seguramente no lo sé,
Hermanos, pero lo que sí sé es que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Si ponemos nuestra mirada en el lugar correcto. Por eso dice, gozaos ¿en qué? En las circunstancias, gozaos en los bienes, gozaos en la familia, gozaos ¿en qué? En la esperanza. ¿Cuál esperanza? Esa esperanza que un día estaremos eternamente con Él. La esperanza de que en este mundo estamos como peregrinos. Que la morada nuestra, nuestra casa, nuestro hogar no es en este mundo. Esa es nuestra esperanza. Y en eso nos regocijamos a pesar de las circunstancias. Entonces, si nosotros nos gozamos en la esperanza, ¿qué va a pasar? En momentos de sufrimiento, vamos a perseverar. Si tú estás pasando un momento difícil y sientes que estás desfalleciendo, yo te animo a poner la mirada en las cosas de arriba, en las promesas que Dios ha hecho, que sabemos que se van a cumplir. Porque ¿cuál es la certeza de nuestra herencia, hermanos? ¿Cuál es la garantía que Dios ha dado? Su Santo Espíritu morando en nosotros. Es como que usted dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer un negocio. Todavía no es el tiempo, pero vamos a hacer un negocio. Y para que veas que estoy tan seguro que lo vamos a hacer, te voy a dejar a mi hijo en garantía. Volveré por él. El Señor nos ha dejado una garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es el sello, es las arras. Hermanos, pongamos nuestra esperanza, gocémonos en esa verdad, no importando lo que estemos viviendo en este momento. Y eso, ¿sabe qué nos va a resultar? En dedicarnos a la oración. Porque no podemos negar que somos débiles. No podemos negar que el sufrimiento nos afecta, que nos preocupamos. Pero pongamos la mirada en las cosas de arriba. Dediquémonos a la oración. Pero no se queda ahí. Ya notó lo que sigue. Hermano, sé que tenés dificultades, pero ¿sabes qué? No te preocupes, voy a orar por ti. Gloria a Dios que ores por el hermano. Pero creo que también es momento de preguntarnos, ¿será que yo puedo ayudar en algo a alguna necesidad a mi hermano en este momento? Porque dice, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La esperanza sostiene la paciencia en el sufrimiento y la persistencia en la oración. Pero la espiritualidad nos va a llevar también a preocuparnos por el bienestar de nuestros hermanos físicamente. No solamente lo espiritual, también lo material. ¿No nos hemos puesto a pensar que quizás Dios quiere usarnos para bendecir a nuestros hermanos? Y aquí aplica obviamente las cosas materiales, pero también cosas como la hospitalidad. Obviamente en el contexto de la iglesia de Roma la hospitalidad era importante, porque pasaban por ahí muchas personas. La iglesia era llamada a ser hospitalaria con sus hermanos. De igual manera nosotros, velar por las necesidades de nuestros hermanos. Y fíjense que hasta este momento, los imperativos que hemos visto tienen que ver con nuestra relación como hermanos en Cristo. Pero se amplía a la sociedad. Hermanos, porque el Evangelio nos llama a ser luz en este mundo. Porque no nos conformamos a este mundo, vamos a ser luz en este mundo, en la forma en que vivimos día a día. Estos versículos deben de tomarse como una indicación del grado en el que Pablo vio la vida de la iglesia cristiana en el contexto de la ciudad en la que vivía. No somos llamados a irnos en una cueva y aislarnos del mundo. Si recuerdan la hermosa oración de Jesús por nosotros, Él le dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Pero sabiendo Jesús que nos iba a enviar al mundo, es que en ese contexto Él le dice, no te pido que los saques del mundo, sino que te pido que los guardes de la maldad.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, somos llamados a hacer luz en este mundo. Somos llamados a expresar el carácter de Dios, a manifestar la vida de Dios en nosotros. Y comienza a decir, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros. ¿Saben qué es bendecir? Probablemente usted ha escuchado decir bien, pero en realidad va un poco más allá. Bendecir es invocar el favor divino. Es que usted se tome el tiempo para orar por aquellos que desean el mal por usted. Pero no orar para que le caiga un rayo. Orar para que Dios los bendiga. Orar para que Dios los transforme. Orar para que el evangelio pueda llegar a sus mentes y a sus corazones de tal manera que puedan recibir la misericordia y la gracia de Dios y venir al arrepentimiento de lo que están haciendo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en la cruz? Padre, aniquílalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sabía que los que estaban gritando, los que gritaron, crucifíquenlo, no sabían lo que estaban diciendo. Y hasta el último momento, Jesús lo que hizo fue bendecirlos. Y eso somos llamados nosotros también, hermanos, a no maldecir, sino a bendecir. A llegar a un momento de empatía, de gozarnos con los que se gozan. Si se dan cuenta, eso elimina las envidias. Porque ¿qué es la envidia? Anhelar lo que el otro tiene que yo no tengo. Pero si yo me gozo con aquel que tiene algo que es de gozo y de bendición para él, y yo me gozo con él, ¿va a haber lugar para la envidia? No. Llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. Hermanos, estamos teniendo el mismo sentir unos con otros entre nosotros. Si es que acaso sabemos cuál es el sentir de mi hermano. Porque muchas veces no sabemos la situación en que están nuestros hermanos. Lo vemos entrar por ahí y decimos, mira quién, la cara que trae, yo no sé para qué viene. Cara de como que ha chupado un limón, como que ha... Pero quizás tú no sabes que él viene con dolor en su corazón, porque quizás falleció alguien muy querido para él. Y sigue diciendo un imperativo más, no seamos altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. Y esto tiene que ver con lo que venimos hablando, el pensar mejor de nosotros mismos que lo que deberíamos. Porque en la iglesia de Roma estaba pasando que los que tenían cierto estatus estaban viendo de menos a los que no tenían cierto estatus. Recuerde que en ese contexto, en la iglesia de Roma, habían esclavos. Que jurídicamente hablando, en el derecho romano, un esclavo no es una persona. Un esclavo es un bien, como una silla, como esto. ¿Usted puede maltratar una silla? No. Hace poco yo le estaba diciendo que de repente estas asistentes virtuales, ¿verdad? Se encienden y empiezan a decir, no encuentran lo que... Y yo le empiezo a decir, o sea, metida, no te he llamado. Y la persona que estaba a la par mía me dice, ¿por qué le hablas así? No es una persona, o sea, se va a ofender. Perdón, Siri, o perdón, Google. Hermanos, eso pasaba en la iglesia. Aquellos que eran esclavos, los que estaban en Cristo eran tentados a ver a esos no como personas, sabiendo que son hermanos en Cristo. Y puede pasar en nuestro contexto. Muchas veces menospreciamos a aquellos que quizás no tienen el nivel académico, cierto nivel académico, cierto nivel social, económico. O seamos más espirituales. Aquellos que no tienen el conocimiento bíblico y teológico.
no sabe griego ni hebreo. No seamos altivos en nuestra forma de pensar. Y termina, este es como una conclusión de todo lo que ha dicho antes. Versículo 16, la segunda parte. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Saben por qué el llamado a no ser sabios en nuestra propia opinión? Porque muchas veces cuestionamos lo que Dios ha llamado bueno. Es bueno perdonar. Es bueno amar a nuestros enemigos. Pero muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión diciendo, yo no creo que sea bueno amar a mi enemigo. Yo he escuchado del perdón, pero quizás no lo decimos, pero lo pensamos. Esa persona no merece mi perdón. Yo no quiero perdonar. No seamos sabios en nuestra propia opinión, porque somos llamados a no pagar a nadie mal por mal, no importando qué haya hecho. Hermanos, ¿realmente se dice más fácil de lo que se vive o no? Se dice mucho más fácil. Respetad lo bueno delante de los pastores, delante de los hombres más ungidos de la congregación, delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, ¿cómo tenemos que estar con todos? Estar en paz con todos los hombres. Amados, está hablándole a los creyentes, no os venguéis vosotros mismos y no da lugar a la ira de Dios. Porque Dios no tendrá por inocente el culpable, hermanos. No caigas en el error de juzgar a tu hermano diciendo, no, es que él... A veces juzgamos por el nivel de compromiso de las personas. Juzgamos por lo que hacen en el servicio o si no sirven. Juzgamos por muchas cosas. Y muchas veces llegamos al punto no solamente de juzgar, es que escuche la palabra que estoy usando. Juzgar. ¿Cuál es el propósito de un juicio? ¿Qué buscamos a través de un juicio? ¿Qué se busca? Una condena en favor de ¿qué? De la justicia. Lo que se procura en los tribunales, en teoría, es la justicia. Hermanos, nosotros nos ponemos en la posición de juzgar supuestamente para encontrar justicia. Pero muchas veces detrás de eso, en realidad lo que hay es un anhelo de venganza. Demos lugar a la ira de Dios. Y yo le hago una pregunta, ¿es poco la ira de Dios? Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, aprovecha y acábalo. No busquemos la justicia. La justicia, ¿verdad? Que en realidad es una venganza. Si no paguemos bien por mal. No paguemos a nadie mal por mal. Hermanos, miren, si vivimos estos principios, nos ayudará en tantos problemas que se dan en nuestras congregaciones y hacia afuera. Y sigue diciendo, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino que vence el bien con el mal. ¿Saben quién fue alguien que hizo esto de forma perfecta? Nuestro Señor Jesucristo. Porque cada uno de los que estamos aquí éramos sus enemigos. Porque cada vez que nosotros pecábamos, es una ofensa en contra de Dios. Porque no buscábamos a Dios, sino que nos oponíamos a Él. Y siendo enemigos de Dios, Él no nos pagó mal por mal, sino que siendo sus enemigos, Él fue bueno con nosotros.
¿Y cuál fue la forma en que Dios venció a la maldad? Haciendo el bien. ¿De qué manera? Entregando al justo por los injustos. Aquel que no tenía pecado fue hecho pecado por nosotros. Y hemos visto la bondad de Dios en la cruz. Y Jesús en la cruz venció la maldad, venció el pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Por lo tanto, hermanos, si queremos vencer la maldad, hagamos el bien, confiando en el Señor, que Él es un juez justo. Es que no tiene propósito el vivir defendiéndonos. ¿Saben por qué vivimos luchando y defendiéndonos? Porque tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que deberíamos de tener. Mejor confiemos en la justicia de Dios. Depositemos nuestra vida, depositemos nuestras situaciones en las manos de ese Dios justo. ¿Estás sufriendo por el maltrato de alguien? Perdónalo. Ahora, quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. Por ejemplo, si una mujer está siendo abusada físicamente, vaya a denunciar a las autoridades al que la está golpeando. Pero eso no significa que usted va a guardar rencor en contra de esa persona. Tiene que perdonar. Y que si usted tiene la oportunidad de hacerle bien a esa persona, hágale el bien. Porque la forma de vencer al mal, hermanos, es haciendo el bien. Y yo espero que en esta mañana podamos poner en práctica lo aprendido, reconociendo que la gracia de Dios nos lleva a valorarnos correctamente y nos lleva a hacer el bien. Vamos a orar.